Lo puede dejar para las personas de atrás, si quiere. Gracias. Mi nombre es Lula Carballo, soy escritora, nací en Uruguay y vivo desde hace 23 años en Montreal, Quebec. Publiqué 4 o 5 libros desde el año 2018 y me invitaron a la FILU para hablar de uno de mis libros ayer y para conversar con Byron hoy. Y para mí es un gran honor poder charlar con Byron de fotografía, de arte, de influencia y de metaconceptualismo, quizás, si llegamos, Byron. Eh, Aquí todo el mundo te conoce porque eres una eminencia, pero si quieres puedes compartirnos algo. Sí, pues muy buenas tardes a todos y todas. Inauguramos anoche mi exposición de recorridos y presentación del libro, que por acá anda circulando para que los que no pudieron llegar anoche con las lluvias lo conozcan. Tanto una eminencia, quién sabe, pero pues cuando menos monté unos detallitos sobre las paredes, inquietudes personales desde hace muchos años. Y ha sido un placer conocer a Lula a través de la exposición y unos recorridos que hicimos ahorita a los distintos centros de impresión en la región y descubrir puntos en común en cuanto a sus inquietudes de Lula con las artes gráficas y lo que realiza entre texto e imagen. Entonces, yo calculo que podemos tener aquí una charla muy interesante, también con respecto a la migración, que en cuanto al libro que resultó de este proyecto del paisaje que hago de 10 años para atrás en el libro de recorridos, la autora del texto, Laura González Flores, una crítica reconocida en la foto aquí en México, pues a mí me sacó como migrante desde Estados Unidos para acá, que evidentemente es 100% correcto, pero era un como punto que no se me había caído tanto. Y en las charlas que tuve con Lula en la mañana, pues también estuvimos comentando su situación de ella como uruguaya viviendo en Montreal. Y lo que tiene de interesante también el texto introductivo de recorridos es que también retrasa el recorrido de tu abuelo, que fue también un inmigrante. No sé si quieres compartirnos un poco cuáles fueron tus influencias familiares. Sé que es muy interesante con respecto a este proyecto específicamente. Sí, justamente es muy interesante que a través de una platiquilla que tuve con Laura González, en un momento nos percatamos de que llegó mi abuelo en 1919 a Oklahoma, un geólogo suizo, para buscar petróleo en estos momentos del petróleo sangrienta, como lo llama la película y libro del mismo nombre, a base de uno de estos como filetes de pollo o madera que se bajan donde está el agua. Quedó asombrado mi abuelo con estas técnicas tan primitivos, según él, pues de los gringos, porque era geólogo de entrenamiento suizo para buscar las formaciones en donde se encontraría el petróleo. Y vaya, viene llegando en medio de estos momentos de revoltijo en Tulsa, Oklahoma, en la película que se desató el año pasado de la matanza del Flor Luna, de los indígenas que tenían también derechos al petróleo en este momento. ¿Qué habría pensado él? O sea, estos son unos reflejos que me vinieron pues muy tarde en mi vida a contemplar a través de la entrevista con Laura y el texto que nos vaya armando. Y justamente Laura establece un paralelismo entre tu perspectiva geológica y el trabajo justamente de tu abuelo como geólogo, ¿verdad?
Y recién dijiste esa palabra también, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista? Y en el caso de un fotógrafo, el punto de vista es lo más importante. Me gustaría saber cómo trabajás justamente las perspectivas, porque mirando, bueno, ayer asistí a la exposición, obviamente, pero en tu libro también se puede observar cómo el paisaje nos observa también cuando estamos ante tus obras, ¿no? En la página 34 y en la 131, según lo que anoté recién, hay un diálogo muy interesante que se produce. En la página 34 la fotografía está tomada desde una perspectiva muy, muy baja y parece como que el paisaje nos está ofreciendo su punto de vista a través del agua. Empieza la imagen muy borrosa y luego se convierte en una imagen muy nítida. Y en la página 131 tenemos un juego muy interesante también de perspectiva porque se ve tu sombra. Y creo que también nos ofreces la imagen que estás tomando en donde se ve tu sombra, esta, que me hizo pensar bueno, en las referencias que quizás no son las mismas, pero en Susan Mayer, que es una fotógrafa que siempre se integraba ella misma también en el proyecto fotográfico. No sé, son pistas que me vinieron a la mente cuando recorrí tu libro. Pues ciertamente es eso. Yo creo que en paisaje, por más que no existe el hombre o que no lo vemos físicamente, están los trazos de nosotros como seres humanos, con los embalsas que erigimos sobre los ríos para atrapar el agua, para irrigación, sobre Guerrero Viejo, ya, como se dice, hundido, y todo el pueblo que se tuvo que mover a otro lado. Todo esto pues está implícito, o lo que Lula mencionó también de la meta fotografía o la meta arte en la contraportada, junto con la primera foto, está mi autorretrato, por un lado retratado con una cámara estenopeca, a la vez que la cámara estenopeca a mí me está retratando en la parte de atrás. Pero a mí también me gustaría revertir o invertir un poco las preguntas con respecto a mi migración, a la de Lula, que se viene desde Uruguay y se establece en el Quebec, y también tiene una obra magnífica en cuanto a ciertas prácticas que abordamos en las clases que yo aquí doy, de foto y estampa, con unos transfers, con un proyecto que está en un libro. Post-espoir que tienen ahí en sus manos. Para comenzar a hablar de la exploración fotográfica, ni siquiera me animo a decirlo así ante ti, pero intuitivamente siempre quise integrar imágenes en mis libros. El primer libro que publiqué, Criaturas del Azar, no está publicado en español, pero lo están adaptando cinematográficamente y la cineasta es de origen mexicano y quebecois. El año que viene seguramente estará lista la película. Es un relato que se basa en mi experiencia junto a mujeres de mi familia que tenían una tendencia ligada al juego compulsivo. Por eso se llama Criaturas del Azar, porque en Uruguay se le dice criaturas a los niños y en francés se le dice criaturas a las mujeres magníficas, pero también pueden designar criaturas monstruosas. Entonces, hablando un poco de este aspecto metaconceptual que a veces exploramos como artista, en el caso de Criaturas del Azar, las fotos son, bueno, fotos de archivo o artefactos, digamos, imágenes que me llevé en la única valija que pude llevar conmigo cuando me fui de Uruguay. En este caso, por ejemplo, son los dulces, Candel, ¿verdad? Que me llevé los papelitos de mis dulces o los boletos de lotería que mi bisabuela me decía que fuera a comprar yo a los 8 años. Pero también hay un juego conceptual con archivos uruguayos, por ejemplo, en este caso, en la imagen del carnaval en los años 30, y es como un relato paralelo que no está explicado en el libro, no está explicitado en el libro. Hay como un juego, que es un juego secreto para mí,
que quise explorar quizás para conservar cierta intimidad, porque cuando uno publica relatos, las personas que nos leen a veces asumen que todo es cierto, que todo fue así, o que todo es explícito, y la literatura es una construcción. Me imagino como en la fotografía, no me lo imagino, lo sé. La fotografía es una intención, uno decide dónde va a poner la cámara y el objetivo y cómo quiere que la imagen aparezca, ¿verdad? Entonces, sí, tengo cierta exploración visual, pero no estética a nivel profesional. Entonces, por eso el encuentro de hoy para mí fue una gran revelación, porque cuando nos propusieron esta charla, yo dije, ¿pero qué le voy a preguntar al maestro? O sea, y es cierto que en el recorrido específico que hicimos hoy, en tu taller sobre todo, pude descubrir que mis intentos son tu práctica desde hace más de 40 años y fue fascinante porque es una práctica muy específica, muy concreta y me gustaría que, ya sé que me dijiste que no querés repetir siempre lo mismo, pero que me hables un poco de eso, porque me comentaste que en tus cursos siempre comienzas por la estampa. Bueno, yo tengo una propuesta. Sí. En base a lo que comentamos en la mañana, o sea, para mí fue fascinante tu descubrimiento de cómo abordas, o sea, ella me platicaba y nos acaba de mencionar de un cierto concepto de previsualizar al estilo de western, ¿no? Lo que vas a realizar en una toma fotográfica o incluso en casi cualquier obra de arte. Y Lula me decía cómo concebía de lo que iba a realizar con ciertas transferencias de Xerox. Sin poder prever en realidad la imagen que iba a obtener potencialmente y tomando el riesgo de que esa imagen sea muy precaria. De hecho, en francés hay una palabra que se llama épreuve. Épreuve, no sé cómo podría traducir esa palabra técnica en francés, en español para que signifique lo mismo, pero les épreuves littéraires son la prueba que se hace en edición para ver si el libro puede ser enviado directamente para que sea impreso, perdón, 3.000 veces. Claro, perdón, ya me perdí. Entonces se le llama l'épreuve. Y l'épreuve es como, no es desafío la traducción exacta, es como cuando uno atraviesa una, ¿cómo podría decir desafío? No es desafío, es algo más difícil en la vida, como cuando atraviesa un reto, exactamente, se le llama reto, digamos, a esa copia, ¿no? Esa primera copia. Y alguien vio el libro y me dice, ay, parece un reto. Y le dije, lo es, porque es un libro que se basa en violencias sexuales a las cuales sobreviví durante la pandemia, en un contexto, bueno, como ustedes ya saben, ¿no? El contexto pandémico. Entonces era como una doble intimidad que intenté explorar a través de ese poemario, e intuitivamente lo que hice fue recopilar imágenes de ese periodo de mi cotidianeidad extremadamente compleja. Elegí esas imágenes que fueron tomadas de manera precaria con mi teléfono y sentí que las quería integrar en el poemario, pero no sabía cómo, porque quería dentro de todo desarrollar una experiencia estética o conceptual. Y lo que comencé a hacer fue a intentar convertir esas imágenes en fotografía. Entonces compré acetatos y me equivoqué y puse el acetato del lado en el cual no se adhiere la tinta y casi quemo mi casa porque todo lo hago en mi cuarto. Y se desvaneció la imagen que estaba intentando imprimir en acetato y me pareció genial. Entonces dejé la imagen desvanecida, le saqué una foto y sentí que tenía que seguir desvaneciendo esa imagen para que esa imagen representara mi realidad, ¿no? Mi cotidianidad de ese momento. Entonces se me ocurrió hacer impresiones textiles térmicas sobre la sábana en la cual se produjeron las violencias. Y al arrancar esas imágenes a través de la impresión textil, se siguieron borrando las imágenes. Y me interesó el concepto. Entonces volví a fotografiar la sábana y cada vez se volvía más precaria la imagen. Y eso era lo que yo necesitaba para el libro, ¿no?
Y lo que hice fue imprimir, o sea, le saqué la foto a la sábana con esas imágenes desvanecidas y borrosas, y ahí dije, ok, quiero papel para poder imprimir estas imágenes en papel. Y por eso para mí ayer fue un gran descubrimiento, porque cuando vi tu exposición no entendía cómo hiciste eso. Bueno, ustedes sí lo saben porque conocen su obra, pero para mí realmente fue la primera vez que yo descubría una técnica tan extraordinaria de fotografía impresa en papel. Y reconocí el papel porque hice mis test en los mismos tipos de papel, no exactamente los mismos porque hoy fuimos a ver el lugar en donde lo producen aquí, pero bueno, papel japonés, con cierto espesor, y, y dije, pero ¿cómo hace? Qué fascinante. Todo lo que yo hice de manera precaria, vos lo haces desde hace 40 años con esta técnica extraordinaria. Bueno, así que ya Bueno, hablé un poco de lo que tiene el libro ahí entre manos de las personas que están asistiendo a la charla. Dinos no, tú un poco. pues yo quería justamente que comentaras esta historia porque lo llamas precario, pero yo siento que la manera de abordar estos transfers viene completamente justo a tu tema. Era O sea, sí, un concepto en realidad que yo necesitaba. Para mí precario no es peyorativo en este ajá, contexto. Necesitaba que mi proceso y mi procedimiento no saliera del cuarto para poder reapropiarme de ese espacio íntimo que fue completamente dinamitado por la violencia. es, Y o sea, casi quemo literalmente mi casa porque utilicé la plancha a vapor pero sin agua, porque quería realmente encontrar la buena temperatura para el papel, que no se queme el papel. ujú. Fue riesgoso, realmente. Pues es que ese tema de que eso es justo lo que ocupas para realizar, para dar a entender estos conceptos a la audiencia, a mí me parece genial. Y aunque las imágenes que se presentaron ayer en Alba de la Canal vienen con una beta un poco más adelante que, bueno, digo más adelante en el sentido de que yo la clase de foto y estampa lo empezamos justamente con los transfer y luego le vamos como girando, pero no se, para mi punto de vista, desecha poder usar estas técnicas y temas para presentar ideas, textos que los chavos están realizando en sus trabajos finales del curso. A mí hay algo que me cautivó también de la muestra, y es el hecho de que muestras tu proceso creativo, sobre todo cuando presentas las gamas de grises, por ejemplo, que utilizas para obtener la imagen. eh, es muy generoso. Y no quiero atribuirme, o sea, ayer lo identifiqué, pero no sabía por qué en ciertas imágenes reprodujiste o dejaste esa banda con todos los matices de grises. Y una de tus estudiantes me explicó que forma parte de tu trabajo. Pues sí, por un lado está perfectamente bien estética y conceptualmente para mí que esté ahí involucrándonos en el procedimiento o con lo cual llegamos a eso. Porque yo pertenezco, pues, desde 40 años realizando estas técnicas. Mi primer helio grabado lo realizo en 1980, mucho antes de la preprensa digital, de poder escanear, levantar imagen digital ni nada de esto. Entonces, a mí se me hace que hoy vivimos un renacimiento digital de poder apreciar y realizar y confirmar todo lo que se está haciendo. Pero a la par de que técnicamente te sirve la tira, si lo escaneas y lo cotejas, verifica tus gamas de grises tonales, que siempre ha sido un tema con los fotógrafos desde Stieglitz, desde el finales de pictorialismo para acá, confirmar y
contener estos grises que ellos buscan. Pero acá también lo dejo a todo propósito porque nos habla del proceso en el momento en que estamos, la facilidad que tenemos para poder desarrollar estos tipos de cosas. Tan así que lo que se realiza en el libro es a través de los mismos archivos, pero con el gran técnico de offset, Andrés Monroy, se llama el señor que nos hizo los duotonos, que es todo un arte, está entre un arte y una ciencia. Convertir tu archivo digital a los duotonos que aquí se aplican a la hora de impresión en el libro, por un lado, y por otro lado, pues lo que se puso en las paredes. Lo que me pareció muy interesante y un poco conflictivo de repente era que desde un punto de vista un poco purista de la foto, varios querían observarlo en puro blanco y negro, en tonalidades perfectamente logrados, cuando yo siento un poco mitad artista de foto y una otra parte de la gráfica, ocupando los papeles que hoy precisamente apreciamos en la Ceiba gráfica, donde fuimos a ver papeles, y lo que apreciamos también en tu trabajo, Lula. Y lo que propones justamente son esos matices que están relacionados con el concepto del libro, de los recorridos y también de toda esa década, ¿no?, de fotografías que no dicen lo mismo. Y en el texto de Laura también hay una mención que me fascinó, que dice que no todas las personas obviamente miran el paisaje de la misma manera, que un geólogo no lo observa de la misma manera que el fotógrafo o el poeta o la persona que realmente habitó ese territorio toda su vida y que de repente sufrió los efectos de una catástrofe. Y para mí eso también es muy interesante en la muestra, porque eliges voluntariamente papeles distintos, ese procedimiento del cual acabamos de hablar, en donde nos muestras tus matices, no están presentes en todas las imágenes. ¿Cómo decidiste justamente cuál papel querías utilizar para tal imagen? ¿Lo sabes de antemano o lo descubres mientras lo intentas? Pues yo creo que es parecido a tu proceso, o sea, tan sencillo como meter el papel al revés, güey. Sí. ¿Cómo hiciste esto? ¿Lo imprimiste al revés? ¿O se fue tu acetato genial. al revés y Sí. de repente ya tuviste una nueva oportunidad de presentar un tema de una manera que compete con los procesos y conceptos que queremos ahí promover? Aquí al final fueron unos papeles, aquí al mero fondo de la exposición, que les generó ruido a la hora de la Los curaduría. azules me encantaron. ¿Podés hablarnos? Ah, sí, justamente de eso se estaba hablando, un par de papel que Per Anderson de la Ceiba acaba de desarrollar y me comentó con mucho orgullo para Martín Pescador, Juan Pasco, de Michoacán, que es quizás el tipógrafo más reconocido en el país, y es un papel que imprime tipografía precioso, hecho de mezclilla con un color, pues, de un pantalón deslavado, ¿no? En azul. Ok, está un poco conflictivo imprimir una foto sobre papel de cianotipia, digamos, y no tan blanco, etcétera. Así que optamos por agarrar un papel de Gampi, un blanco cálido, en el que se imprime la foto. En el caso que más me gusta es una imagen de una calavera de vaca, con el peje de un lado y con Joe Biden del otro, de Coahuila, ¿cómo se llama? Boquillas del Carmen en Coahuila. Ellos sufrieron 13 años de, digamos, una sequía después del 11 de septiembre, porque cerraron la garita entre Boquillas del Carmen y Big Bend. Y los de Boquillas del Carmen se basan en una economía estadounidense. Están mucho más lejos de Chihuahua, que de Big Bend. Entonces se les cerró la puerta del negocio de ahí para ellos con esta desapertura, clausura de la frontera.
Y en otro momento incluso encontré, no está en la exposición, pero una pieza increíble donde pusieron piedras del río y dice Trump's Wall, ante el precipicio del cañón. Quiere decir, pues no tiene por qué construir esta pared porque ya existe. Y en medio de toda esta polémica del primer régimen, por decirlo así, de Trump, llega Biden y llega la pieza de Biden y el PG como armando la paz nuevamente, y mira dónde estamos nuevamente. Pero vaya, ese es el contexto político de la pieza, y la imprimí encima de un Gampi con el fondo de pantalón azul, y me encanta jugar con los aspectos gráficos, tanto fotográfico de la imagen. Que también en tu caso es como un relato secreto, ¿verdad? Porque nos lo estás compartiendo ahora, pero cuando uno ve esa obra quizás no tiene acceso, ¿no? a toda esa información. Es que yo creo que sí, efectivamente, todo imagen tiene más de los 1000 palabras escondidos detrás, como Qué linda los tuyos expresión. de la violencia, de lo que sucedió en tu año COVID, no sé, pero por ahí, pues sí. Por supuesto. Sí, de hecho, en el poemario hay una imagen. A mí, en el poemario, las imágenes más ¿cómo decir? Me interesan más las imágenes abstractas y no tanto las figurativas, pero elegí voluntariamente algunas imágenes figurativas, y una es la imagen de mi cama con una estructura metálica que dispuse sobre la cama, y esa estructura se le llama un abri-tempo en francés. Es como una carpa que se utiliza para recubrir los automóviles en las entradas de los estacionamientos de las casas, y es como, la traducción sería un refugio del tiempo, y se utiliza solamente durante el invierno porque la nieve cae sobre los autos y es muy largo sacarle la nieve a los autos para poder irse a trabajar. Y cuando puse esa estructura metálica sobre mi cama, mi idea era, si algún día publico este libro, sé que no lo podré leer o no podré hablar de manera convencional de lo que viví, entonces me gustaría instalar un colchón en una sala, en una galería o en un espacio que pueda recibir la muestra fotográfica y el colchón, y me gustaría poner la estructura metálica sobre el colchón obviamente recubierto por la sábana con las imágenes, bueno, todo el procedimiento que ya evoqué, y si me siento capaz de leer fragmentos del libro, puedo abrir la estructura metálica y ahí se vuelve a convertir en lo que debe ser, o sea, esa carpa que es un abrigo o un refugio, ¿no? Pero todo eso no lo hice, Byron, porque no siempre es fácil ser artista, así que Claro. las ideas están, el concepto también, y la foto no lo dice, o sea, no lo explica. En el texto no está explicitado que esa fue mi intención. Pero está bien también que los relatos secretos existan en los libros. Es que es una forma de autodesahogarnos, pero no necesariamente. Mostrarlo, o vivirlo o Exactamente, experimentarlo, ¿no? exactamente, sí. Sí. ¿Tienen preguntas? Ah, se asustaron todos, perdón. Sí. Yo no soy muy protocolar, porque me encanta estar en Es- conversatorios y poder interactuar. sí, estaría muy bien si tuvieran algunas preguntas o dudas en la audiencia que nos hicieron saber para que extendiéramos la conversación Sí, para poder seguir entre todos, ¿no? interactuando. Si no, yo tengo una pregunta mientras se animan. En una parte del texto de introducción cuentan una anécdota en donde supuestamente tú dijiste durante tu adolescencia que para qué subir una montaña si desde allá se ve lo mismo. Pero esa frase cambió tu vida gracias a una fotografía, ¿no? Que viste. Pues sí, pues data del curso de Beaumont Newhall que nos dio o me dio a mí, pues todos los demás que estaban en 1980, y explica la montaña del Cruz Sagrado en Colorado, que es una montaña que se encuentra el cruz solamente visible cuando subes cerca de ella
encima de otra montaña, Notch Mountain, de lo cual puedes percibir en el lado norte de la montaña donde no se deshace cruz de nieve en todo el año, porque está del lado norte, el sol no lo pega y no se deshace. Pero fue todo un misterio durante muchos años porque existía el rumor de que existiera ese cruz hasta que William Henry Jackson, quien también nos llega a retratar hasta aquí a la Ciudad de México, sube Notch Mountain con su burro y su cámara de colodión húmedo, que es todo un proceso de vidrios, placas de cristal, una tienda de campana para revelarlo, y realiza este retrato. Y todo eso está muy integrado también con la visión que nos plantea Laura en el texto de este libro, de que pues estos eran terrenos o territorios entre Francia y México antes de la guerra pues, de 1948. Y esos surveys, ¿cómo sería en español? Estos recorridos, pues, de los equipos de T.H. O'Sullivan y William Henry Jackson, T.H. O'Sullivan y William Henry Jackson exactamente, participaban en varios recorridos, surveys para levantar imágenes de los ríos, de los cañones, y empiezan a establecer hasta los parques nacionales a través de eso. Y es como una forma de cuajar la identidad nacional sobre muchos terrenos muy vastos que acababan de adquirirse, entre comillas, de México con lo que llaman en inglés the Gadsden Purchase, que como todos sabemos aquí perfectamente fue una compra, pues, pero bajo pistola contra el país aquí, ¿no? Entonces, pues no sé por qué empecé, por lo de mi abuelo, y que a mi papá le encantaba que fuéramos subiendo montañas. Yo siempre decía, pero si se ve lo mismo de un lado que del otro, pero con este pequeño relato es evidente que en Notch Mountain se ve distinto un lado que el otro. ¿En ese momento ya habías comenzado tu práctica fotográfica? ¿Tu abuelo ya te había regalado tu primera cámara o todavía no? Yo creo que, digamos, la fricción con mi papá de subir montañas o su entusiasmo que no me empapaba conmigo, todavía era antes de que yo fuera fotógrafo, pero reflejándolo y cómo construimos esta historia con Laura, pues... Como escritora, a mí lo que me intriga es saber si la fotografía llegó a ti antes de recibir la cámara. De hecho sí, pero a través de una cámara tipo Brownie que nos había regalado mi papá y trataba tenía que contenerme por los gastos de los revelados y las impresiones, o sea, tomabas muy contadamente tus tomas, todo lo contrario de hoy en día con el celular donde tienes que controlar la cafeína que tienes con el dedo, porque si no te sacaste 3 en lugar de 1, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu relación justamente con las nuevas tecnologías? ¿Tú que eres completamente analógico? No, pues yo intenté meterme al mundo digital con una cámara seria, un Sony A7 hace 10 años, full frame y para meter los lentes de siempre. Y no pude sencillamente enfocar con estas pantallas digitales. Entonces terminé siguiendo con la película de siempre, como lo pueden apreciar el uno, aquí está, o sea, sigo con película, pero siento que estamos en un momento muy afortunado, como como mencioné hace rato, hace 40 años hacer todo analógicamente, ampliar en ampliadora sobre película, hacer el negativo del positivo y posteriormente imprimir en platino, paladio, grabado, etcétera, es un proceso muy largo, tedioso y difícil y con muchos errores. Entonces, ocupando película, lo digitalizas, produces tus archivos tanto para el libro como para la exposición, pequeños, grandes, como quieres, porque nada más varías la salida. Entonces, en este sentido, estamos en un momento muy afortunado. Híbrido, ¿verdad?
Ajá, pues sí, es una situación híbrida. Y si prefieres proyectar en monitor o cañón o impresión digital, pues también todo esto está al alcance de nuestras salidas. O un transfer con el polvito hecho al revés o nadándose tipo Polaroid transfer, o como lo quieran imaginar. Creo que las oportunidades son gratificantes, son sencillos, y lo que les insisto hoy en día a mis alumnos es que tienes que justificar el por qué. Lo tienes que pensar más hoy en día que nunca. A nivel conceptual, digamos, ¿no? Sí, Exactamente. La sí. parte técnica se ha vuelto de cierta manera más fácil, entonces, Para destacar una práctica artística tenemos que reflexionar mucho más en el concepto hoy en día. O quizás no hoy exactamente. en día, digo, todos los artistas y fotógrafos de la historia tuvieron sus conceptos muy desarrollados, obviamente, ¿no? Pero, sí. ¿Preguntas? Ahora sí, ahora es la hora de las preguntas. Maestro Santiago, ¿no? Dudas, intrigas, sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo me quedé ayer con una duda en la exposición, a lo mejor ya platicaron sobre el tema y llegué un poco tarde, disculpen. Eh, las fotografías, bueno, las impresiones, las imágenes, no tenían técnica y me gustaría saber, o sea, bueno, reconozco algunas, ¿no? Pero me gustaría saber cuál era la intención en la Bueno, muy buena pregunta. Justamente contemplamos ese detalle, y yo a través de las distintas exposiciones, donde siempre se vuelve como un tema de plática, que cómo llegó a plasmarse la imagen, qué son esas orillas pintadas, etcétera. Em, Era una decisión que tomamos conscientemente para que se enfocara más en las ubicaciones y en el concepto que en la técnica, que si es un polímero o un grabado de cobre o platino paladio o ciano y los papeles, etcétera, para poner esto en segundo plano. Igual es que lo suprimos a última hora, ¿eh? Las fichas técnicas venían con 2 líneas más: N de negativo y la fecha en que se realizaron las tomas de 1900, perdón, 2015 a 2020 más o menos. Se levantaron todas las imágenes y luego las impresiones que se han ido realizando desde entonces para acá con otra línea, ¿no? Entonces, en un momento fue bastante preciso todo, pero quisimos que fluyera más, que hubiera como menos interrupción a las imágenes y enfocarnos más a las... La propuesta, digamos, muchas gracias. estética y visual y artística. Exactamente. Y paradójicamente es uno de los aspectos que nos llama la atención, justamente por esa proximidad que propusieron a través del comisariado y, bueno, obviamente de tus fotografías. Uno quiere acercarse aún más para intentar adivinar la técnica o qué tipo de papel elegiste para tal imagen, y eso es muy, muy interesante también. Bueno, yo tengo que decirlo oficialmente, me animé a hacer preguntas y por casualidad me topé con las mejores personas para hacerle esas preguntas, pero como no estudié en fotografía ni en artes visuales, no me sentí, o sea, les pregunté directamente, ¿son aguafuertes? ¿Cómo lo hicieron? Linogravure, y ahí me empezaron a hablar un poco de todo el misterio de tu proceso creativo. No, y yo de cierta manera, pues incómodo por mi falta de francés, siempre se me ha hecho garrapal que estudié alemán 3 años por el parentesco que tengo en el norte de Suiza, pero más bien vine descubriendo muy tardío, pues la zona del sur, Ginebra, un taller de grabado de los más avanzados en el mundo, y hubiera querido pues haber estudiado francés para comprender términos de heliogravure, o sea, viene de
francés, Sí. como muchos términos en grabado, y pues los desconozco, y pues también el poder leer tus libros, Lula. Gracias. Pero me parece, una vez más, para agradecer este tipo de encuentros que a veces nos puede dar temor porque uno puede sentir, pero quizás no estoy a la altura, no puedo hacer tal pregunta o todo el mundo conoce la obra de Byron aquí. Para mí fue uno de los encuentros más marcantes de mi vida. Y lo puedo decir, o sea, lo acabo de vivir, pero sinceramente fue trascendental esto de animarse a establecer una conversación, a entablar una conversación y un encuentro y un recorrido práctico, concreto, en donde pude ver cómo se fabrica el papel en la ceiba gráfica, en tu taller también, cómo son tus técnicas de heliograveur. Oye, pero se me acaba también de ocurrir, habíamos comentado de tu editor Pietro, Pierre y que lo Filion, quieres traer para que sí. conozca y así. La particularidad de Pierre Filion es que, bueno, es uno de los editores más reconocidos de Quebec, dirige la editorial Leméac desde hace más de 30 años, es una editorial que tiene prácticamente 60 años de existencia y paralelamente a su práctica editorial comercial, digamos, comercial pero muy sensible y seria a nivel literario, él tiene una editorial que se llama Las Ediciones del Silencio, con prensas de tipografía tradicional y hace libros de arte y también experimenta todo tipo de estética a nivel del grafismo y cada vez que publica un libro lo acompaña con eventos literarios y eh, objetos visuales y artísticos como el que también nos ofreciste ayer, que creo que lo tengo en la valija, ahora lo voy a poder mostrar, pero Ah, si quieres sí, nos puedes hablar de eso también, de los artefactos, yo digo artefacto en el buen sentido, artefacto a artístico, los sí, tipos móviles, ¿no? sí, Etcétera, porque Pierre tiene pues el mismo sí. rol de pruebas y trayectoria y se combina de una forma maravillosa con tu serie de los eh, estampas. Ajá, y esto se realizó, de hecho, la invitación que acá tenemos para quienes no llegaron a la galería o se acabaron en la galería, em, para quienes quisiera, porque imprimimos varios en papel de la ceiba, pues días antes de la inauguración, y Lula, pues colaborando con Pierre. Sí, eh, Pierre hizo todo un trabajo visual en torno a las imágenes que están en el libro, pero lo hicimos con un método paralelo en su taller de tipografía. Él no podía reproducir las imágenes en el helio grabado, Ujú. puede hacer aguas fuertes, pero me explicaba, no puedo reproducir exactamente tus imágenes. Bueno, creo que le va a fascinar conocer tu técnica en ese sentido, pero bueno, no tiene las prensas, no tiene los materiales necesarios. Y me dijo, Lula, lo único que yo puedo hacer es acompañar tus imágenes con un grafismo de tipografía tradicional y sacó las letras en madera, justamente, Sí, los los monotipos. monotipos en madera de un poeta que se llama Roland Giguère, que fue un gran artista también a nivel tipográfico, o sea, él era artista visual, poeta, y tenía sus prensas, y Pierre Filion heredó su abecedario. Y ahí también aprendí que, por ejemplo, para hacer la maqueta de una frase, se puede tardar, él, para escribir el título de mi libro y mi nombre, se tardó 4 horas Ah, sí. para la disposición de las letras con la distancia perfecta. De hecho, le faltaba, y yo no entendía porque yo muy numérica, me dice, necesito 3 o 4 R's para poder hacer el afiche que va a acompañar la presentación de tu libro, pero me falta una R, ¿cómo voy a hacer? Encima tienen que ser de madera. Bueno, la voy a mandar a hacer justamente, hay un taller ahora en Toronto, porque en Montreal ya no existe ese tipo de práctica. Entonces hizo una réplica justamente de la letra R que le faltaba para hacer el afiche que acompañó la presentación del libro. Y para terminar con otro aspecto conceptual, Pierre es muy sensible al papel, como vos, como muchos artistas, pero como tú sobre todo, y es muy amigo del fabricante de papel
Saint-Armand, que acaba de cerrar, es una fábrica que acaba de cerrar, que hace papel con método tradicional. Y me dice, bueno, Lula, voy a sacar tal hoja de tal color, perfecta, el espesor, va a quedar increíble. Y yo le digo, Pierre, no puede quedar increíble, porque si queda muy perfecto no funciona con el libro que habla de algo muy traumático. ¿Qué podemos hacer? Y entonces él tenía papeles por todos lados en su taller, y le digo, ¿y estos que estaban como todos manchados y todo? Me dice, no, esos son los absorbentes, esos son los protectores de mis obras. Y le digo, perfecto, eso es lo que necesitamos. Necesitamos los papeles que sirven para proteger a las obras. Eso es lo que vamos a usar para hacer los afiches del libro. Y eso es de lo que se trata, de que el proceso obedece al concepto que nosotros necesitamos desarrollar, A la intención. a la intención. Eso no está previsto, sobre todo en el caso de un libro que habla de ese tema. Pero ese procedimiento y el acompañamiento de personas que tienen esa gran sensibilidad editorial y artística fue, siento, lo que me salvó a mí en esa experiencia literaria, sinceramente. Acercarme a la materialidad, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Que no he oído, pero me gustaría que me leyeras un poema tuyo, aunque no entienda. En francés. Bueno, abrí una página al azar. Voy a intentar traducirlo. Fui intérprete durante 8 años en la Comisión de Inmigración y del Estatus de Refugiados, pero ayer lo dije también y intentando traducir un texto. Bueno, comencemos. Sí, señor. Parce que ça arrive, parce qu'on a connu pire, parce qu'une personne sur 3 subit des agressions, parce que les agresseurs ont des mères aimantes, parce que ces mères survivent à leur propre cancer, parce qu'il faut beaucoup de force pour prouver un viol, parce que nous vivons dans une société où les mots fraternité désignent le corps policier, parce que notre système de justice conteste un assassinat filmé. Bueno, creo que me voy a animar, sí, a traducir este fragmento, pero lo quiero contextualizar. Es un fragmento bastante explícito. Durante el proceso de escritura, yo no sabía que el estrés postraumático lo que produce es que en los peores momentos de reactivación uno no tiene como la tendencia sana de ir, no sé, a un jardín botánico. Y a veces tiende como a sumergirse en casos muy, muy, muy complejos. En mi caso fue un proceso judicial que fue transmitido en directo en Argentina, y fue el caso de un asesinato de un joven, que se trata del asesinato más filmado de la historia. No iré mucho en detalle, pero lo paradójico fue que el proceso judicial fue transmitido en directo y que obviamente los jóvenes que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa tuvieron derecho a un proceso legal y justo, como se dice, ¿no? Porque toda persona, poco importa el acto cometido, tiene que tener derecho a la defensa. Y yo me pasé semanas encerrada en mi casa, asistiendo en directo a esas audiencias. Y el texto que acabo de leer lo voy a intentar traducir. Porque son cosas que pasan, porque pasan cosas peores, porque una persona sobre 3 sobrevive a agresiones, porque los agresores tienen madres que los quieren, porque estas madres sobreviven a sus propios cánceres, porque se necesita mucha fuerza para comprobar una violación, porque vivimos en una sociedad en la cual la palabra fraternidad designa al cuerpo policial, porque nuestro sistema de justicia pone en duda un asesinato filmado. Gracias. Creo que terminamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.